Hermanos. Dios me lo bendiga, hermanos. Bienvenidos a Principios Conservadores. Antes de empezar el programa, aunque no hay tantos escuchando ahí en Facebook en live ahorita, pero los que están en la radio, en la internet, en TuneIn, bienvenidos a esta programación de la nueva Radio Alabanza de Principios Conservadores. ¿Qué es Principios Conservadores? Es un programa donde hablamos de política, temas y política afectando a la iglesia y qué tenemos que hacer como creyentes en esta nación cristiana para defender nuestra nación. La diferencia de este programa a muchos otros programas en inglés, porque casi en español no hay programas de política conservadora en español. No hay, hermano. Son muy limitados los programas, los pocos programas que hay. Y los pocos que hay están en inglés. Son latinos, pero hablan en inglés el programa. Pero programas que se dirigen a la gente hispana, latina, que hablemos política, principios conservadores, son limitados. Nuestro pueblo hispano está muy mal informado, hermanos, está bien ciego en cuanto a la política. Aún pastores, aún cristianos, aún evangelistas, hermanos, siguen ciegos a la realidad de la que vivimos en esta nación. Algunos quieren ignorar lo que está pasando, pero no podemos. Dios causó que esta nación de Estados Unidos de América del Norte, hermano, fuera donde su iglesia se iba a establecer para llevar el evangelio al resto del mundo, que esta nación, Estados Unidos de América, hermanos, del norte, ha sido la nación que ha llevado el evangelio a todas partes del mundo. Dios escogió a su pueblo Israel y les dio su tierra Israel, su capital Jerusalén. Y Dios escogió a Estados Unidos de América del Norte para su iglesia, para la iglesia de Él. Cuando nuestros padres fundadores, viniendo de Inglaterra, huyendo del catolicismo de Roma, de la persecución del gobierno, llegaron a esta nación, establecieron esta nación, hermanos, guiados por Dios, obviamente, eran hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo. Quítese de la mente el tener un perfil racial de todas las cosas. Ese es un problema serio en la humanidad. Queremos clasificar a la gente por nacionalidad. Queremos clasificar a la gente por el color de su piel, de qué raza son, de qué rancho vienen, de qué pueblo vienen. Y si no eres de mi rancho, si no eres de mi pueblo, si no eres de mi nación, tú no eres nada para mí. Tenemos que arrepentirnos de esa mentalidad y entender que Dios hizo al hombre a su imagen. Nuestros padres fundadores vinieron y formaron esta constitución que está bajo un asalto y ataque en todos los rangos de la sociedad, en los medios de comunicación, por las cadenas de televisión, las prensas y cualquier otro medio, red social. Están atacando la Constitución, el derecho de libre expresión, el derecho de predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Usted tiene que entender, y tenemos que entender, hermanos, que esta nación nació en el corazón de Dios. Esta es la única nación mundialmente reconocida como una nación cristiana. No hay otra nación reconocida cristiana, ni aún Israel es cristiana. Acuérdese que Israel rechazó a Jesucristo. Él rechazó el evangelio, ha rechazado al Señor. Ahora, claro que Dios tenía un propósito eterno en esto, Dios tenía un propósito por qué lo hicieron, pero no me quiero meter en esos detalles en esta mañana. Simplemente llegar al punto de que esta es una nación cristiana y tenemos que preservarla cristiana nosotros, los ciudadanos de esta nación. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal pierde su poder, su valor, su propiedad, para nada sirve, sino para ser echada en la calle como relleno, para rellenar ahí hoyos. Para nada sirve la sal si pierde su sabor, su nutriente importante. Quiero decirle, hermano, hermana, amigo, amiga, nosotros somos la sal de la tierra, no solamente en el mundo, en Estados Unidos de América. ¿Quiénes nosotros? Los hijos de Dios, los cristianos, los que creemos en principios bíblicos. Esta constitución, hermanos, fue escrita para usted, para mí, para los pastores, para los evangelistas, para los cristianos, porque quiero recordarle brevemente que esta historia no se enseña en las escuelas públicas, no se enseña en los colegios, las universidades, porque son personas seculares que no quieren hablar la verdad, quieren hablar una agenda para controlar las sociedades y decirle a la gente qué creer y qué no creer. Amén. Y no se salga, por favor, amén. Abra su mente, hermano, que la gente hispana es muy cerrada de mente, hermano. Se empieza a hablar de política y luego le cambian, luego cambian de canal, no quieren saber nada. Oh, pero sí, hablar política contra nosotros los cristianos,
Todo lo que habla Univisión y Telemundo, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos y toda esa gente contra la iglesia, no dice nada ahí, ¿verdad? Ahí están bien atentos a ver qué van a decir. Pero se empieza a hablar una persona de un punto de vista conservador y luego le sacan al paquete, le sacan vueltas. ¿Por qué son así? El pueblo mexicano necesita abrir su mente más, hermanos. El pueblo mexicano tiene que abrir su mente un poquito más de lo que lo hace. Esta constitución no fue escrita para gringos, ni para mexicanos, ni para ninguna otra raza. Esta constitución fue escrita para la iglesia, para proteger los derechos de los cristianos en esta nación cristiana. Y es lo que está bajo asalto en estos momentos. Amén. Aguante vara, hermano, aguante, no sea cobarde. Aguante la información como es. ¿Ok? No sea cobarde. Qué tristeza va con la gente hispana, hermanos. Yo tenía miles de personas que escuchaban este programa, miles antes. Y poco a poco se han ido disminuyendo. ¿Por qué? Pues no les importa la política. Ellos piensan que política es un perder el tiempo, que política es nomás pasatiempo. Qué equivocada está la gente. Pero usted no ve esto entre los angloamericanos, entre los cristianos americanos, anglos. Usted no ve esta actitud. Usted ve que ellos hacen por defender sus derechos, hacen por defender la Constitución. Ellos hacen por defender lo que es recto, lo que es justo, entre los anglos. Y el pueblo hispano, aún los cristianos, muchos de ellos, no les importa su nación. No les importa Estados Unidos de América. Pero a mí sí. A mí sí me importa esta nación cristiana. Y me interesa preservar esta nación cristiana. Y me interesa informarle a usted, información que usted no va a escuchar nunca, jamás, en Telemundo, en Univisión, en Galavisión, en las redes sociales. Nunca va a escuchar esta información. Porque no les gusta. No les gusta ver la verdad y hablar de ella. Pero quiero recordarle en esta mañana que este programa, aparte de que es un programa que hablamos de política impactando a la iglesia, es un programa que no vamos a comprometer los principios de Dios, los principios bíblicos, por nadie ni por nada. Por nadie ni por nada. Este programa, hace muchos años que lo empecé, y es precisamente para informar al pueblo hispano de que tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando en nuestra nación y tenemos que preservar nuestra nación. Pero no nos vamos a apartar de principios bíblicos. Yo no voy a dar la información aquí que me comprometa con mis principios bíblicos. Al contrario, vamos a exponer aquello que está en contra de la palabra de Dios y lo vamos a hablar y lo vamos a exponer y le vamos a decir a usted y informarle a usted qué tenemos que hacer al respecto. Porque así como Israel se alejó de Dios, olvidando sus principios, y hemos visto el precio que ha pagado Israel y la condición de Israel en estos días. Lo que está viviendo Israel ahorita, totalmente, prácticamente secular. Totalmente sin nada de interés por Jesucristo, por el Evangelio. Y tenemos que tener cuidado porque esto viene a esta nación también. Eso está pasando en Estados Unidos también. Esta nación se ha alejado de Dios terriblemente y a pasos agigantados en estos últimos tiempos. Desde que entró la nueva era, el globalismo, las ciencias de la mente, la psicología, las filosofías humanistas, socialistas, a esta nación empezó a decaer espiritualmente porque se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios, como enseña la palabra de Dios. Y para empezar en esta mañana el programa, que vamos a empezar leyendo ahí en Isaías capítulo 1, para abrir el programa de hoy, porque tengo mucho que hablar ahora, mucho que cubrir ahora, amén. Yo le pido que comparta este video, hermanos, porque por alguna razón u otra me están bloqueando muchos lugares. Por alguna razón u otra no me dejan entrar a ciertos grupos, a ciertas personas con este programa. Porque ese es el cáncer del pueblo hispano. Ese es el cáncer del pueblo mexicano, que no entienden la importancia de nuestro sistema político, no entienden la importancia de votar, de elegir a candidatos al gobierno que teman a Dios, que respeten los principios de Dios. Ellos piensan que por cantar mucho, por ir a la iglesia, que eso basta. Eso basta para escuchar la palabra de Dios, para servir a Dios y aprender de Dios, adorar a Dios. Pero como nación, como ciudadanos, no nomás del cielo,
como ciudadanos de Estados Unidos de América del Norte, tenemos que ir aprendiendo, hermanos, la importancia de preservar esta nación en su estado original, que es una nación cristiana, evangélica. Huyendo del catolicismo, de la persecución del gobierno, establecieron esta nación con una constitución para protegernos a nosotros del gobierno, de la persecución del gobierno, y es lo que estamos viendo precisamente bajo la presidencia de Joe Biden y Barack Hussein Obama. Hemos visto la persecución más grande de la iglesia en todos los niveles sociales, en las redes sociales, en los colegios, en las universidades. Un ataque en contra de nosotros diciéndonos que somos gente llena de odio, gente amargada, gente que no le hacemos bien a la sociedad. De esta manera, tratando de aislar, de segregar a los cristianos de todas las funciones del gobierno, las funciones de la sociedad y cualquier otra función que se practique en esta nación. Porque estamos viviendo en los tiempos finales, tiempos de apostasía, y la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que contender por la fe, hermanos. Tenemos que contender por la fe, nos guste o no nos guste. El reino de Dios no es para cobardes. Esta nación no se formó por cobardes. Esta nación se formó por valientes que creían en Dios, temían a Dios, reverenciaban a Dios, adoraban a Dios y establecieron una constitución basada en la palabra de Dios, que es lo que tenemos que preservar nosotros en estos tiempos finales. Porque el Señor viene pronto, pero mientras que Él venga tenemos que seguir peleando y contendiendo por la fe y votando a estos corruptos, políticos corruptos para afuera, a este presidente corrupto, anti-Israel, anticristiano, antibíblico para afuera, a Kamala Harris, al doctor Fauci, a todos estos, votarlos para afuera, a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer, hombres y mujeres que son hijos del diablo, hijos de Satanás, haciéndole daño a la nación, destruyendo esta nación. Y Dios nos ayude. Esta nación está en peligro. Y si la iglesia no se levanta a defender sus derechos, y si la iglesia no se levanta a contender por la fe, llegará el día que no tendremos derecho ni privilegios ni aún de tener programas como este, ni predicar el evangelio, ni tener Biblias en público, ni hablar de Dios en ningún lugar público, que ya vemos esa persecución en la iglesia. Esta nación está en peligro y la iglesia se tiene que levantar, no nomás a orar y a predicar, a votar también y a elegir políticos que le van a hacer bien a la nación y no mal. Porque mire lo que está pasando en el mundo entero, un desastre. Rusia, China, Irán, Corea, un desastre por las pólizas del extranjero débil de este presidente que tenemos, que es el más débil que hemos tenido en muchos años, aparte de Barack Hussein Obama, pero este es el más débil. No le tienen respeto Rusia, Vladimir Putin no le tiene respeto. No le tiene respeto Irán, no le tiene respeto en China. Nadie le tiene respeto a este presidente porque es un presidente débil. Y cuando esta nación baja la guardia, cuando esta nación deja de proteger a las otras naciones que son libres, con una democracia, el comunismo toma control o el Islam toma control. Ya están otra vez Al Qaeda y los países, los grupos terroristas agarrando poder otra vez. ¿Por qué? Porque no hay quien los detenga, no hay quien les ponga presión. Porque este presidente, Joe Biden, no va a hacer nada al respecto y no le importa hacer nada al respecto. Pero esta nación necesita a Dios. Esta nación, Estados Unidos de América del Norte, necesita volverse a Dios de todo corazón. Si no, de otra manera, esta nación será destruida totalmente, como el caballo de Troya. Porque cuando Israel no podía destruir a Israel, los enemigos, ¿qué hacían los enemigos de Israel? Los causaban a adorar ídolos, los provocaban a la fornicación, los provocaban a las orgías. Usaban a sus mujeres para engañar a los hombres de Dios y a Israel para hacerlos caer en idolatría. ¿Por qué? Porque de esta manera se pondrían el juicio de Dios en contra de Israel. Y las naciones paganas aprendieron cómo tratar con Israel y cómo ir en contra de Israel. No podían pelearles por fuera, ganarles por fuera. ¿Qué hacían? Se metían por dentro con doctrina, con prácticas que sabían que ofendían a Dios para desviarlos del camino. Y lo mismo ha pasado en esta nación. Se han levantado hombres, mujeres, políticos que han desviado a la nación de sus principios originales. La han desviado de su constitución, la han desviado del principio y la intención original de nuestros padres fundadores, de preservar esta nación como una nación cristiana. Y aquí es donde entramos nosotros como cristianos, a defender a esta nación, a hacer algo por esta nación, a levantar el estandarte, a que esta nación se permanezca una nación libre, una nación cristiana. No me salga con ese cuentito, lo que está escrito, que ya la Biblia profetiza eso. Mentira del diablo. La Biblia profetiza muchas cosas,
pero no profetiza nada de Estados Unidos de América del Norte. Estados Unidos no está en la profecía de Ezequiel, Estados Unidos no está en las profecías de Zacarías, ni de Isaías, ni de los Salmos. Estados Unidos está en la profecía universal de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Pero no específicamente, porque esta nación nació en el corazón de Dios para preservar el Evangelio, para preservar a su iglesia hasta que Él venga por ella. Pero estamos viendo estos derechos bombardeados con ateos, con hombres humanistas, con gente endemoniada, con gente que no le importa a Dios, que no teme a Dios, gente que odian esta constitución, como la Corte Suprema que tuvimos por muchos años, que aún seguimos teniendo a personas ahí que están en contra de la constitución, que ellos se han puesto a ser intérpretes de la constitución y no se han puesto a interpretarla como es la constitución. No se han puesto a leerla como fue escrita, a interpretarla en su texto original, como lo hacía Scalia, como lo hacen los jueces conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito. Pero tenemos ahí a Sonia Sotomayor, a la viejita esta que se murió, a Ruth Bader Ginsburg. Y tenemos ahí al que está ahorita de jefe, se me escapa el nombre. El que está en contra de los conservadores todo el tiempo, el que puso Bill Clinton. Se me escapa el nombre de ese juez de la justicia. El que aprobó el Obamacare. ¿Por qué? Porque ellos se están poniendo, hermano, en el lugar. Ellos se están poniendo en posiciones donde ellos están. No interpretando la Constitución ni dejándola en su texto original. La están interpretando a su antojo y a su manera. Y eso es un error grave para esta nación. Esta Constitución ha hecho que esta nación, ha causado que esta nación sea una nación libre por más de 200 años. Le ha dado libertad al cristiano, ha dado libertad para el evangelio, porque así lo propusieron nuestros padres fundadores en el artículo original, que son la Constitución de Estados Unidos de América. Pero ¿qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué le ha pasado a esta nación? A esta nación le está pasando lo que Israel. Israel está en problemas serios por haberse alejado de Dios. Y Estados Unidos no es la excepción. Estados Unidos de igual manera está en un crisis, porque así como vamos a leer ahorita que le pasó a Israel, le ha pasado a Estados Unidos de América del Norte. Esta nación nació en el corazón de Dios. Esta nación de Estados Unidos de América del Norte nos la dio el Señor para los cristianos, para su iglesia. Y tenemos que protegerla y defenderla. Tenemos que, hermanos, porque estamos en peligro si no lo hacemos. ¿Qué le pasó a Israel? Lo que le voy a leer aquí, que parece que estamos hablando de Estados Unidos de América también, del norte. Y por eso es que, aunque somos un programa que hablamos de política afectando a la iglesia, jamás nos apartaremos de los principios de Dios, de los principios bíblicos. Dice así la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Escúcheme lo que Dios está diciendo aquí. Porque aunque la profecía es para Israel, también es dirigida para la iglesia en Estados Unidos. ¿Por qué? El segundo versículo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Porque queréis ser castigado aún.
¿Todavía os rebeldáis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puesto a fuego. Dígame usted, hermano, si no está hablando Dios claramente a nosotros. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego. ¿Qué han hecho Antifa? ¿Qué están haciendo Antifa y Black Lives Matter? Destruyendo ciudades, encendiendo ciudades. Hay caos y desorden por el pecado. Y ese es el problema de esta nación. Se ha alejado de Dios. Y los políticos han pisoteado la Constitución y lo que la hizo grande a esta nación. Y es la razón que esta nación la vemos decayéndose. Y la iglesia dormida. Y los cristianos dormidos. Y el pueblo hispano, Latinoamérica, de habla hispana, ignorante, ciego a la realidad. No quieren ver la realidad. Vuestras ciudades en fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Entiendo lo que está pasando aquí, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios con Israel. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué ha pasado, hermano, con tanta inmigración ilegal que ha llegado a Estados Unidos? No estamos en contra de la inmigración, entienda eso, ¿ok? No, yo soy conservador republicano. Nosotros no estamos en contra de la inmigración, no estamos en contra de que la gente inmigre. Esta nación, hermanos, cada año permite 1 millón de gente que arregle papeles para Estados Unidos. Lo único que estamos nosotros en contra es que la gente entre ilegalmente, que la gente se venga sin contar con el gobierno y lo haga de una manera ilegal, quebrando las leyes terrenales. Y por eso dice aquí, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos extraños. ¿Qué ha hecho? Ahora, usted dice, es que ¿para qué ataca al mexicano? No estoy atacando al mexicano de ninguna manera ni al latino. Le estoy diciendo que esta nación fue fundada por cristianos para cristianos y esta constitución defiende el evangelio y defiende al cristiano. Por eso la establecieron nuestros padres fundadores. Pero han llegado a esta nación, como a Israel. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Porque han llegado aquí musulmanes, han llegado comunistas, han llegado budistas, ateos, con diferentes ideas a lo que nuestros padres fundadores tenían. Nuestros padres fundadores tenían tomar a Dios en cuenta en todo lo que hacían. Hicieron una constitución que está fundamentada en principios bíblicos. Y Dios le dice a Israel, es que son tus extranjeros que han asolado tu tierra. ¿Por qué? Porque han venido musulmanes, budistas, ateos, gente de otras naciones que no creen en Dios, que creen en ídolos, imágenes, en dioses ajenos y quieren cambiar al Dios de esta constitución, al Dios de nuestros padres fundadores y hacerlo a un lado, echar fuera el evangelio, echar fuera el cristianismo, los principios bíblicos que están escritos en esta constitución y echarlos fuera. Primero, la libre expresión, la libertad del evangelio, la libertad de la iglesia, la libertad del cristiano, que es la primera enmienda. Y esa es la que está bajo ataque como cualquier otra, es la que está más bajo ataque en estos tiempos últimos, por el Partido Democrático, por Pelosi, Chuck Schumer, de tal manera que han corrompido al IRS a atacar a los cristianos, han corrompido al FBI a atacar a los conservadores, están atacando a los cristianos donde quiera. Acaba de haber una huelga, una protesta en Virginia, donde papaces y mamaces fueron al school district, al distrito escolar, a tener una junta y les dijeron, y estaban protestando con el school board diciéndoles, no queremos que estén endoctrinando a nuestros hijos, no queremos que estén endoctrinando a nuestros hijos, metiéndoles su perversión, metiéndoles el racismo, metiéndoles que pueden ser hombres, a los hombres que pueden ser mujeres. No queremos que le estén enseñando sexo a los niños en las escuelas públicas. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? El school board en Virginia no aguantó la protesta. Les echaron la policía. Los acusaron de gente mala, gente bigotona, bigots, gente religiosa, gente amargada, gente mala. Sí, a los que tienen principios bíblicos.
Y les echaron los sheriffes y a uno lo metieron a la cárcel y los amenazaron de meterlos a la cárcel porque simplemente fueron a protestar. Pero ¿qué hace Black Lives Matter? ¿Qué hacen estos Antifa? ¿Qué hacen ellos? Queman edificios, queman precintos de policías, queman negocios, destruyen, matan gente conservadora, matan gente que apoya a los principios conservadores. ¿Por qué? Y porque a ellos no se les dice nada. Pero van cristianos a protestar a las escuelas públicas, a decirles que no queremos que estén enseñándole basura a nuestros hijos, no queremos que estén endoctrinando a nuestros hijos con el globalismo, con la nueva era, con nada secular, con nada de esas cosas de las Naciones Unidas, nada del movimiento del nuevo orden mundial. No queremos que estén endoctrinando a nuestros hijos. Si van los papás y se quejan, les echan la policía. Dice aquí claramente Dios a Israel: vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. ¿Quién está haciendo esto en la nación, hermano? ¿Cristianos? Dígame una cosa, ¿son los cristianos los que andan destruyendo edificios? ¿Son los cristianos los que andamos allá matando policías? ¿Somos los hijos de Dios los que andamos allá quemando edificios, quemando negocios? ¿Somos los cristianos los que andamos allá matando a gente que no estamos de acuerdo con ellos? ¿Verdad que no? ¿Quiénes son? La gente que no teme a Dios. Los extranjeros que han venido de Islam. ¿Qué ha hecho esta Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Kamala Harris? ¿Qué hizo Barack Hussein Obama? El presidente más pro-islámico que tuvimos, Barack Hussein Obama, que le dio millones a los musulmanes les dio Barack Hussein Obama. Millones. Y Pelosi y ahora Joe Biden le está dando millones a Irán y millones a los musulmanes otra vez. Vuelve a resurgir otra vez los grupos terroristas porque tienen ahora sí millones que les ha dado Joe Biden. Por eso le digo, es importante a quién elegimos. Es importante quién va a ser nuestro presidente. Es importante quién va a ser quién va a ser el Congreso que nos representa. Porque si siguen alocando fondos para los terroristas, para los musulmanes, van a seguir creciendo. Ellos no van a cambiar, entienda eso, hermano. Ellos no se van a arrepentir un día. Usted no ve un musulmán que viene a Estados Unidos que va a asimilar a ser ciudadano. Usted no va a ver un musulmán que va a venir aquí a comprometer el Islam por la Constitución. Entonces, ¿qué hacen aquí? Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. El 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Entiende una cosa, hermano? Esta nación está en peligro. Este programa de Principios Conservadores se trata de enseñarle a usted las pólizas que están pasando. ¿Por qué está Facebook, Twitter, Google, Instagram? ¿Por qué están censurando tanto a los cristianos, a los conservadores? ¿Por qué los censuran? ¿Por qué no quieren dejarlos que expresen sus principios? ¿Por qué no puede hablar usted en Univisión, en Telemundo, en Galavisión? ¿Por qué no puede hablar usted y decir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer? Porque los despiden, tienen miedo a las demandas de millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿quién está controlando esto? ¿Quién está detrás de esto? Número uno, el hombre inicuo, el espíritu del anticristo, que se opone contra todo aquello que es Dios, que se nombra a Dios o rinde culto racional a Dios. ¿Quién se opuso a la iglesia ahora con el virus que no puedo mencionar? Hasta eso me ha llegado, que no tenemos ya libre expresión en las redes sociales porque nos cancelan los videos, nos cancelan la cuenta. Dígame si eso es libertad. ¿Por qué Mark Zuckerberg, el de Facebook, dio $500,000 a los democráticos para que ganara Joe Biden y ganaran este año? ¿Por qué le dio medio billón, perdón? Le dio $500 millones. Mark Zuckerberg, el de Facebook. ¿Por qué censuran a aquellos que decimos que el homosexualismo es pecado? Que es una perversión. ¿Por qué nos censuran? ¿Por qué no podemos mencionar el nombre del virus este? Porque nos censuran luego. Lo que usted tiene que entender, hermano, algo bien importante. Las sociedades, escúcheme muy bien, por favor, y no se salga de Facebook ni de la radio. El pueblo mexicano, hermano, y el pueblo latino tiene que aprender a ser un poquito más abierto de mente. Porque a mucho pueblo mexicano, yo sé lo que le digo, yo platico con mucha gente mexicana, yo trabajo con mucha gente mexicana, hermano. A través de
años que tengo trabajando en Estados Unidos, desde que tengo 14 años yo tengo trabajando en Estados Unidos. ¿Cómo que 14 años? Sí, porque yo cuando tenía 14 años quería trabajar, hermano. Y no me dejaban trabajar porque estaba muy niño. Y tuve que cambiarme el nombre, hello. ¿Es correcto? No, pero tuve que hacerlo porque me puse el nombre de mi hermano que era mayor. Porque quería trabajar. Amén. No es correcto hacerlo, pero bueno, pues yo quería trabajar y pues lo hice en aquel tiempo, ¿ok? Ya me arrepentí, que ya le pedí perdón al Señor, ¿ok? Ya estamos bien con eso, ¿ok? Ahora ya sí puedo, ahora sí tengo la edad de trabajar y ahora no quiero trabajar. No se crea, hermano, tenemos que trabajar, si no, pues ¿cómo le hacemos para pagar biles? Amén. Pero mira, hermanos, déjenme leer una cosa. Yo trabajo con muchos mexicanos, yo platico con mucha gente mexicana, hermano, y tengo diálogos con ellos, hermanos. Y le digo, me da tristeza, hermano, ver que el pueblo mexicano es bien cerrado de mente, hermano. Luego les lava el cerebro Univisión, Telemundo, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, Al Punto, Política Ya. De pronto les lavan el cerebro a creer mentira, a creer cosa que no es. Porque, ¿por qué le digo esto? La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, esto es en cuanto a Dios, esto es en cuanto a los principios bíblicos. Es lo que Dios le dice a Israel, que mi pueblo está pereciendo porque le falta conocimiento. Y no era tanto que le faltaba el conocimiento académico, era la indisposición de no hacer lo que ellos sabían, de no hacer el bien sabiendo el bien, o sea, de no honrando a Dios en sus vidas diarias. Era el problema de Israel. Y es el problema de esta nación. Pero déjenme le digo cómo trabaja los medios de comunicación y los sistemas de escuelas públicas, los colegios, las universidades. Por eso mucha gente mexicana con la que yo platico, les hablo un poquito de principios conservadores, un poquito de la nación, y luego salen con los puntos liberales que les ha metido Univisión y Telemundo, Jorge Ramos y Luis Carlos Mendoza aquí localmente. Niegan la verdad, niegan la realidad de las cosas. El Partido Democrático le dice a la gente, amamos a los niños, queremos el bien para los niños. Pero han matado más de 60 millones de niños por el aborto. Dicen, amamos el derecho de la gente, queremos que haya igualdad de derechos, pero no dejan que el cristiano exprese el evangelio. No dejan que nosotros digamos públicamente ni en las cadenas de televisión, ni en las cadenas de radio que digan que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, que cualquier otra cosa es perversión. Y ellos no permiten eso. ¿Por qué? Porque es tolerancia, porque es libertad, libre expresión. Es lo que nos garantiza la primera enmienda, hermanos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la solución? Vamos a identificar brevemente el problema. Y luego yo le voy a revelar la solución. ¿Por qué cree mucha gente mexicana como cree en cuanto a la política? ¿Por qué mucha gente mexicana está cerrada de mente en cuanto a la política? ¿Por qué? Le decía ahorita lo que decía en Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Univisión, Telemundo, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, ellos tienen una agenda de personas que les pagan millones y millones a ellos por año para promover su agenda política, su agenda democrática, su agenda liberal. Por eso es que ellos no pueden ir en contra de quien les paga a ellos el dinero. Es control. Ahora, el que tiene poca más libertad de hablar lo que él quiere, poquito, no tanto, es Luis Carlos Mendoza, porque a él no le ponen tanta presión. Él no es parte de una cadena bien grandota como Univisión o Telemundo. Él no es parte de esas cadenas. Por eso él tiene, pero él ha escogido. Él ha escogido, hermanos. Luis Carlos Mendoza dice que es cristiano, pero él ha escogido darle helado a todos los liberales, a los democráticos. Él votó por Hillary Clinton y él votó por Joe Biden. Él lo dijo públicamente cuando él expresaba su odio contra Trump, su odio contra los republicanos. Pero por eso le voy a decir, ¿dónde está el problema? El problema está con la información que usted recibe. ¿De dónde recibe usted su información?
¿Por qué cree que cuando mucha gente hispana escucha este programa, por qué cree usted que muchos de ellos, yo los miro aquí en Facebook, hermano, luego miran que es un pastor hablando política, no, yo no voy con eso, no, yo no quiero eso, yo no estoy de acuerdo con eso, y plip, se quitan y se quitan y se quitan y se quitan y se quitan del Facebook. ¿Por qué? Porque no les gusta estar informados bien. Pero sí se sientan a ver Univisión, Telemundo, Galavisión y a escuchar a Luis Carlos Mendoza, la que buena por horas y horas, aunque hablan puras tonterías allí. Y les mienten. ¿Dónde está el problema? ¿En dónde está usted recibiendo su información? Si usted recibe información de Univisión y Telemundo, de Jorge Ramos, de Luis Carlos Mendoza, usted está recibiendo información de gente liberal. Y a Luis Carlos no le prohíben, o a lo mejor sí, pero él nunca lo ha dicho, pero yo he visto que él expresa ahí lo que le da la gana. Lamentablemente, él está en el lado equivocado de la isla o de la fila, porque él cree que por apoyar a Biden y a Hillary, y a Biden cree que está apoyando a la raza, a los mexicanos. Pura mentira. Dígame usted, si no está ahorita ahí lo que ellos llamaban jaulas, ahora ya no le llaman jaulas, le llaman un hombre muy lujoso. Una sala de espera para los damnificados, para los inmigrantes. Es la misma gata pero revolcada. Ahí los tienen, pegados junto unos con otros ahí, en medio de esta pandemia. Ahora ya no le llaman jaulas, ya no ha ido a Ocasio-Cortez a la frontera, ¿verdad? No querían ir ni Kamala Harris y a los dos lugares que fue Kamala no fue a los centros de detención. ¿Por qué no fue? Porque no quieren que salga la imagen del caos que está pasando en las fronteras. Porque ellos prometieron darle papeles a la gente y puras mentiras. Ellos saben que sin la aprobación del Congreso no pueden pasar leyes migratorias. Entonces Biden y ellos y los democráticos están pasando leyes por orden ejecutiva que ellos saben que son limitadas. Ellos saben que no pueden durar mucho. Así lo hizo Barack Hussein Obama. Son artimañas que ellos tienen, hermanos, para agarrar el voto latino, para agarrar el voto del mexicano. Ellos sí nos van a ayudar. Ellos sí nos van a ayudar. No, hermanos, siguen deportando gente. Siguen deportando gente. Ellos lo hicieron para agarrar su voto solamente. Ellos saben, Joe Biden sabe, Kamala Harris sabe, los democráticos saben que ellos no pueden pasar leyes migratorias sin el Congreso. Pero para quedar bien con su público, con la gente que votó por ellos, ahí medio les dicen que pueden entrar, les dicen que ya no van a hacer el muro, pero van a volver a construir el muro otra vez. Siguen con las jaulas, para usar la palabra que ellos usaban. Siguen con las jaulas donde están inmigrantes ahí, mire, llenos de mucha gente. Ahora, ¿qué ha causado esta póliza? Ahorita voy al punto. ¿Qué ha causado esta póliza de fronteras abiertas? Ya se ven sicarios trabajando de este lado. Ya se ven los carteles trabajando de este lado. Más que ahora se están dedicando al contrabando de niños y de niñas. He visto yo, hermano, yo he visto niños que van y los dejan en la frontera. Una niña de 5 años, hermano. Un niño de 9 años dejado solo en la frontera. Llorando el niño porque ahí lo dejaron. ¿Qué padre, por más pobre que viva en su país, arriesga a mandar a su hijo con gente perversa y mala, o a su hija a un país extraño, confiando en hombres que han violado a sus niñas, que han vendido a sus hijos, que los han matado, los han vendido para matarlos, para quitarles sus órganos porque son competentes para dárselo a un millonario por ahí que necesita un hígado? No podemos tener fronteras abiertas. Dice aquí Isaías a Israel: tus extranjeros han destruido tu tierra. ¿Por qué extranjeros? Porque los musulmanes, los budistas, los ateos, los comunistas, los socialistas no se van a someter a los principios de nuestros padres fundadores. Y eso es lo que está destruyendo nuestra nación. No tanto la inmigración. Estamos a favor de la inmigración legal. Yo no conozco un republicano que esté en contra de la inmigración. Simplemente dicen: entre legalmente, entre como todos los demás que están en fila esperando su tiempo. Meta su aplicación, meta su petición y espere el tiempo. Es todo lo que dicen los republicanos conservadores, todo lo que nosotros queremos. Queremos saber quién va a entrar a esta nación y si van a apoyar esta constitución. Si no, ¿para qué viene?
¿Para qué viene a Estados Unidos si va a querer seguir usted viviendo bajo la Constitución de México? Una Constitución mexicana de México que no apoya el Evangelio, que no apoya el cristianismo, que no puede tener a la gente armas, que no pueden tener una estación cristiana los cristianos en México. El clero, o sea, no dice cristiano porque la Constitución católica, perdón, la Constitución de México no reconoce el Evangelio, que reconoce nomás a la institución católica romana. ¿No sabía usted eso? Léala y dése cuenta. Por eso ellos dicen que el clero no puede tener posición política, ni mandar una estación de radio, ni cadena de televisión. El clero, refiriéndose a la religión. Y Estados Unidos de América tenemos una constitución escrita exclusivamente para preservar el Evangelio en esta nación. Esta constitución no es simplemente un artículo nomás escrito por políticos, hombres y mujeres que venían buscando libertad para predicar el Evangelio, establecieron esta nación. Dios los bendijo, Dios estableció Estados Unidos de América del Norte, Jesucristo estableció esta nación para su iglesia. Y tenemos que preservarla como nación cristiana. Tenemos que votar por hombres y mujeres que respetan esta constitución, que temen a Dios, que respetan la primera enmienda y la segunda enmienda mayormente, y las otras 24 enmiendas, que son 26 me parece. Entonces es importante. Volvamos otra vez, ¿dónde está el problema? El problema está en cómo se procesa la información. ¿Quién limita a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Univision, a Telemundo? ¿Quién los limita a lo que van a hablar? ¿A qué agendas van a hablar o no? Las compañías multimillonarias que los apoyan a ellos para que promuevan su agenda democrático-liberal al pueblo mexicano. Por eso es que el pueblo mexicano es el menos informado en cuanto a principios conservadores, como se llama el programa este. Principios constitucionales, mayormente principios basados en la palabra de Dios. Tenemos que ver la realidad, hermano, como es. Como ciudadanos de esta nación tenemos el compromiso y la obligación de votar por hombres y mujeres que van a respetar la Constitución y el derecho cristiano. Y vemos a la iglesia bajo ataque. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el problema? En cómo se procesa la información que se permite que salga al público. Es una estrategia que han usado los comunistas por años y años, desde Stalin, Hitler, Mussolini, Karl Marx. Todos los comunistas socialistas han usado esta estrategia para engañar a la gente. Información para controlar la información que llega a la gente. Usted mira a China ahí, los edificios bien grandes, bien bonitos, y usted diga, como Estados Unidos. Y usted mira a Rusia con sus edificios bien grandes y bien bonitos, y usted, igual que Estados Unidos. Pero cuando usted participa y vive en esas naciones, usted no tiene derecho alguno a nada. Ni a creer en Jesucristo, ni a abrir su propia iglesia, ni estación de radio, ni puede poner su opinión personal en un artículo de la prensa, no puede hablar su opinión personal en público porque todo está controlado. ¿Por qué? Porque si ellos saben que el pueblo chino se informa bien y si el pueblo ruso se informa bien, ellos saben que se harían. Cuando yo he platicado con cubanos, hermano, con algunos cubanos, y me han dicho a mí de esta manera. Aquí hay muchos cubanos en Odessa ahorita, en Odessa, Midland, ¿ok? Hay unos bien tremendos, pero hay unos bien buenos, ¿ok? Y ellos le dicen, a mí me dijeron ellos, nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando en el mundo. Yo no sabía ni que había tantas religiones, tantos hombres corruptos como así me dijo él, como el de los testigos de Jehová. Porque dice, en Cuba había testigos de Jehová, pero nadie sabía nada. O sea, el control de la información, el limitar qué se le dice al público. ¿Y qué está haciendo el Partido Democrático, hermano? ¿Qué hace el comunismo? Limita la información para que el pueblo de ellos no se informe bien, para tenerlos controlados, tener su mente controlada, su forma de pensar controlada. ¿Y qué está haciendo el Partido Democrático? ¿Y por qué los apoyan a ellos las redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, Google. ¿Por qué los apoyan a ellos? ¿Por qué no apoyan a los conservadores? ¿Por qué no apoyan al Partido Republicano? Porque somos constitucionales y ellos no lo son. Y la primera enmienda nos garantiza a usted y a mí la libre expresión. Que si yo digo que el matrimonio entre un hombre y un hombre es una perversión, yo tengo el derecho a decirlo. No que me diga el gobierno qué puedo decir y qué no puedo decir. Que si yo digo que el aborto es homicidio, es matar a un niño inocente, es lo que es.
es homicidio. Y todo aquel que aborta, toda mujer que aborta, todo doctor que aborta, toda enfermera que participa en un aborto, un día tendrán que dar cuenta a Dios por cada niño que masacraron en el vientre de aquella madre. Y aquella madre, si no se arrepiente, también tendrá que dar cuentas a Dios por ese niño que masacró. Pero la perversión, el pecado, es el reproche de cualquier nación, dice la Biblia. Esta es una nación cristiana, hermanos, y tenemos que preservarla, una nación cristiana, sin excepción alguna, porque si no levantamos el estandarte, nos van a destruir. Los inmigrantes, como decía Isaías, acuérdense que aún Dios estaba en contra de los inmigrantes que estaban llegando a Israel. Dios, hermano, le digo, tus extranjeros que han emigrado a tu tierra, te han echado a perder. Aún Dios estaba en contra de los extranjeros. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios quería preservar a Israel como una nación santa. De igual manera, el hecho de que Estados Unidos permita que venga gente y arregle y agarre su residencia y ciudadanía aquí, es bueno en parte, pero también es malo. Porque, ¿qué ha hecho Rashida Tlaib y estas musulmanas que están en el Congreso? Quieren quitar que se mencione Jesucristo en el Congreso, que ya no se ore en el Congreso, que ya no se lea la Biblia, quitar todos los versículos de la Biblia del Congreso porque no están de acuerdo. ¿Y cómo oran ellos? ¿Qué dijo Ilhan Omar? Somos una nación bajo Alá. No somos una nación bajo Alá nosotros. Nosotros somos una nación bajo el Dios de Israel. Nosotros somos una nación cristiana evangélica, establecida por hombres y mujeres cristianos evangélicos. Que quede claro eso. No somos una nación católica, no somos una nación musulmana, islámica, comunista, socialista, nada de eso. Somos una nación cristiana y debemos preservar esta nación como nación cristiana. ¿Cómo? Ejercitando nuestro derecho de votar por gente que respeta esta constitución, por gente que tiene morales bíblicas, hermanos, por gobernadores, por senadores, congresistas, ya sea representantes o sea senadores. Gracias a Dios que hemos obtenido algunas victorias últimamente porque hay gente cristiana ya peleando y luchando en las escuelas públicas, en las cortes. Gracias a Dios que se acuerda en Oregón. ¿Se acuerda en Oregón que esta gente que hacía cupcakes, pasteles en Oregón? Fue una pareja de homosexuales, decirle que se le hacía un pastel para su boda. Dijeron que no, porque somos cristianos y nosotros no estamos de acuerdo con que te cases tú con él. Y no te podemos hacer un pastel. Pero se fue, le dijo, pero hay una pastelería que sí te lo hace, sí te lo va a hacer. Yo no puedo porque estaba con mis principios, pero aquella pastelería sí te hace uno. Y salieron de ahí, la pareja de homosexuales salieron como si nada. ¿A los cuántos meses le llega los papeles de la corte que tiene corte pendiente? Que ha sido demandado por esa pareja. Y fueron a un juez en Oregón. En Oregón, hermano, hay jueces liberales como usted se imagina. Controlan los democráticos ahí. Los demócratas controlan ahí. Y el juez liberal multó a este hombre, a esta pareja, $130,000 por no hacerle el pastel a esos homosexuales. Y esta pareja consultó a Liberty Union, a Liberty Institute. Liberty Institute, hermano, es una organización cristiana que defiende a los cristianos de tales cosas. Y fueron a la Corte Suprema de Oregón o de California, la que se me hace que era una de las Cortes Supremas, de apelaciones más bien. Y fueron, y como los jueces son liberales, ¿qué cree usted? Perdieron otra vez. Entonces, Liberty Institute llegó el caso a la Corte Suprema y lo aceptó. Y en la Corte Suprema, de puro milagro, dijeron, esto viola la primera enmienda. Hello, esto viola la primera enmienda. Y le llevaron la contra a la Corte de Apelaciones y le llevaron la contra a la Corte Estatal y la pareja ganó el caso. Pero lo que quiero decirle a usted, gastaron miles y miles y miles de dólares para defenderse. Pero el ataque está ahí, hermano. Pero cuando se levanta hombres cristianos y mujeres cristianas a defender la causa, como estos padres que fueron a protestar al distrito escolar ahí en Virginia, cuando se levanta gente así, el gobierno entiende que el gobierno no fue hecho para controlarnos.
Esta constitución fue escrita, hermanos, para nosotros controlar el gobierno, no el gobierno de nosotros. Para nosotros decir al gobierno qué leyes van a implementar y qué leyes no. Y toda ley que está en contra de la Constitución, toda ley que está en contra de esta Constitución, tenemos que defenderla. Por eso le digo, pueblo hispano, no se está informando con Univisión y Telemundo, a ellos le mienten, ellos están agendados con el Partido Democrático, ellos les dan millones de dólares para que no lleven la contra. Pero a la misma vez, esto está destruyendo nuestra nación. Está destruyendo nuestros derechos. Quieren callar a la iglesia, callar al cristiano, al evangélico, al conservador, callarlo totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Las escuelas públicas endoctrinando a nuestros hijos. Los cartoons. Tenga mucho cuidado, hermano. Los cartoons que miran sus hijos. Los están endoctrinando a aceptar vidas paganas, poderes místicos. Que está bien que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Que un niño tenga, ahí nos salió en el cartoon de Arthur, el cartoon más inocente que pueda haber, donde el profesor se casó con otro hombre. Endoctrinando a nuestros hijos a que acepten la perversidad en las escuelas públicas. Y no nomás al nivel de niños. Usted tiene un compromiso como papá y mamá, abuelo y abuela, de ver que el otro de mi esposa le estaba diciendo una historia aquí. Cuando andábamos en las vacaciones vino mi nieta Briela y le dijo a su abuela que le comprara un libro y el libro se miraba muy inocente. Y no quiso la abuela por no gastar. Amén. Y fue conmigo Briela, mi nieta, y le miré el libro, yo lo leí un poquito nomás por encimita. Pues mira, un libro inocente. Pues resulta ser, hermano, que ese libro habla de un niño que quería ser mujer. ¿Se fija cómo están endoctrinando a nuestros niños en los cartoons? Aún los Teletubbies, ahí sale uno de ellos que es hombre con bolsa. ¿Qué están haciendo en la mente de un niño, hermano? De una niña. Los están endoctrinando a aceptar la agenda de los democráticos desde muy temprana edad. Que no discriminen, que no sean llenos de odio, que no sean racistas, que acepten todos tipos de vidas, de estilos de vida. Yo no soy racista porque creo en el matrimonio como Dios lo diseñó. Yo soy un hombre de Dios. Soy un ciudadano de Estados Unidos de América y suele ser que soy hijo de Dios cristiano. Y mis principios están aquí en la palabra de Dios. No en las escuelas públicas, no en el Partido Democrático. Están aquí. Y la Biblia prohíbe exclusivamente y totalmente que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Y eso es lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Y si me quieren decir que soy una persona llena de odio, allá ellos. Soy una persona recta y justa. Pero nosotros como iglesia tenemos que preservar el derecho, hermanos, de defendernos. Defendernos como una iglesia en esta nación. Hermanos, no hay otra nación cristiana, hermanos. Entiendan. No hay otra nación que tenemos la libertad como Estados Unidos. No hay otra nación, ni México, ni otra nación que tenga una constitución escrita por padres fundadores cristianos. No hay. Si se destruye otra nación, no va a haber dónde esté la iglesia. No va a haber campo para el cristianismo. Tenemos que defender, hermano, el sueño de nuestros padres americanos, de nuestros padres cristianos. No mire usted que eran blancos, no mire que eran gringos. Usted tiene que mirar que eran hijos de Dios, hijas de Dios. Y en el reino de Dios, querido amigo, amiga, hermano, hermana, no hay colores de razas. Todos son hijos de Dios, hijas de Dios. Porque Dios crió al hombre a su imagen. Punto. Entonces no estamos hablando de gringos que escribieron esta. Estamos hablando de hombres y mujeres que temían a Dios, que huyeron del gobierno y de la Iglesia Católica para establecer nuestra nación, una nación cristiana. Por eso tenemos un compromiso. ¿Cuál es la solución? Votar por gente que teme a Dios. Votar por políticos que respetan la Constitución. Votar por gente que respeta la primera enmienda para todos. Que si el homosexual quiere decir, yo soy homosexual y voy a ser homosexual hasta que me muera, tiene el derecho a hacerlo. Pagará un alto precio. Cuando se muere se va al infierno. Pero tiene el derecho a expresar lo que él quiera. Pero no tienen por qué quitarme a mí el derecho a decir que el homosexualismo es pecado y perversión y no quiero que se le enseñe a mis hijos ni a mis nietos en las escuelas públicas. Yo no quiero perder ese derecho. Entonces no lo hago tirando balazos para arriba, ¿ok? No lo voy a hacer quemando edificios. No lo voy a hacer chocando un carro donde hay gente democrática o demócrata. ¿Cómo lo hacemos? Votando en las urnas de elección.
examinando cada candidato que corre para una oficina política. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su punto de vista de la Constitución? ¿La va a interpretar como está escrita o la va a traducir a su manera? Como lo han hecho los jueces demócratas en la Corte Suprema, que optaron por decir que no se puede reconocer la vida en el vientre y pasaron la ley del aborto que ha causado la muerte de 60 millones de niños. O de la Constitución que diga que no podemos discriminar contra mujeres y hombres. Ok. Entonces, ¿por qué dicen ellos que no podemos predicar nosotros y hablar de las morales bíblicas? Si dicen que son el partido tolerante. No se deje de engañar, no se deje engañar y no se deje de cuentos. O interpretan la Constitución como fue escrita, o la van a reescribir a su manera o interpretarla a su manera, como lo están haciendo los jueces liberales en la Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones. California votó años atrás en la enmienda creo que la proposición no me acuerdo el número de la proposición, pero California fue el primer estado en votar si se aceptaría que se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y el pueblo californiano y la gente de California en esa proposición votaron que el matrimonio iba a ser entre un hombre y una mujer. Se enojaron, el Partido Democrático se enojó, fueron a la Corte de Apelaciones en California, la 9ª Corte de Apelaciones, que es liberal, hello, y les dieron helado. Y de California se brincó prácticamente a todos los demás estados que reconocen que se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque no estuvieron dispuestos y no tuvieron el valor para levantar el estandarte cuando tenían que hacerlo, porque son democráticos, son liberales, no les importan las morales bíblicas. Por eso nos atacan a los cristianos y nos quieren callar. Pero esta Constitución está de por medio. El derecho de predicar el Evangelio en Estados Unidos está en peligro. Y solamente los cristianos, la gente que tenemos valores cristianos, morales bíblicas, podemos hacer algo al respecto. Porque ya de una vez que uno elige al presidente, está en su criterio escoger jueces a la Corte Suprema y a las Cortes Federales y a las Cortes de Apelaciones. Y ahorita tenemos muchos jueces en la Corte Suprema, muchos jueces en las Cortes Federales, muchos jueces en las Cortes de Apelaciones, no interpretando la Constitución, hermanos, no interpretándola. Perdón, sino interpretándola, sino dándole el significado que a ellos les parece bien. O sea, legislando leyes como jueces. Y ese no es el trabajo de un juez. El juez no puede legislar leyes. Ellos tienen que irse por la Constitución. Y los jueces con el Partido Democrático están aprobando todo tipo de cosas al nivel de las Cortes de Apelaciones federales, y cuando tenían el control en la Corte Suprema, al antojo de los democráticos. Y Dios nos ayude que Joe Biden se salga con la suya. Y gracias a Dios que obtuvimos otra victoria, que no pudieron eliminar la ley del filibuster, que eso es crítico eso. Porque teniendo los democráticos la mayoría de votos con un voto nomás, con Kamala Harris son 51 votos, son 50, en el Senado son 100, 50 democráticos y 50 conservadores, republicanos. Y querían quitar la ley del filibuster. ¿Qué es la ley del filibuster? Que para cambiar una enmienda, que pasara una ley, para poner más jueces en la Corte Suprema, que para cambiar las leyes de votaciones, de votar, se necesitan 60 votos. Y la ley del filibuster fue construida, escrita, para que ningún partido tuviera el poder absoluto. Y Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Joe Biden querían deshacerse de la ley del filibuster para ellos pasar las leyes a su antojo, para pasar cualquier ley que ellos quieran. Pero hubo victoria. No obtuvieron 60 votos. No llegaron ni cerca. ¿Pero por qué quieren quitar la ley del filibuster ellos? Para cambiar la ley de votaciones, que puedan votar gente que no es ciudadano de aquí, para que pueda votar gente sin identificación, para que puedan votar gente muerta, porque nadie los va a investigar,
que puedan votar a la hora que les dé la gana, cuando les dé la gana, que puedan votar el mismo día, que puedan registrarse el mismo día de las elecciones y votar. Cuidado con eso. Eso es más peligroso de lo que usted se imagina. Claro que sí, porque digamos que están perdiendo los demócratas en Wisconsin o en Pennsylvania. Necesitan 10,000 votos. Si usted se puede registrar el mismo día y votar el mismo día, agarran gente de otros estados, agarran gente que no califica para votar, la registran, votan y ganan. Y por eso querían quitar la ley del filibuster y cambiar las leyes de votar. Y querían meter más de 9 jueces en la Corte Suprema. ¿Para qué? No les importa a la gente, al Partido Democrático, no les importa a ustedes y sus derechos, para controlarnos, controlar nuestros derechos, nuestra información, la información que estamos recibiendo como lo estamos viendo hoy en día. Que Univision, Telemundo, CBS, CNN en inglés y en español, ABC, MSNBC, el NFL, ESPN, ya todos, hermanos, todos están impactados por el Partido Democrático y no quieren que la gente se exprese como ellos sienten. Por eso el NFL, el NBA, Univision, Telemundo, Galavisión, en ninguna cadena de radio secular, liberal, usted puede expresar que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. O sea, usted no puede hablar en contra del homosexualismo y el lesbianismo porque lo corren, le cierran su cadena.